¿Qué tal? Te saluda Andrés Procel de la carrera de software en línea de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. En esta ocasión, como parte de la tarea 1, Paradigma Orientado a Objetos, vamos a ver la programación orientada a objetos o POO. Vamos a revisar los conceptos fundamentales, vamos a ver las clases, atributos y métodos, los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, un ejemplo y finalmente unas conclusiones y desafíos. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Eh, Decimos que la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que se basa en el concepto de objetos. Pero, ¿qué es el paradigma de la programación? Un paradigma de programación es un modelo que se define cómo se organizan los programas. Es una forma de pensar y abordar problemas, estableciendo reglas, principios y técnicas para escribir el código. Como decíamos, se basa en el concepto de objetos. Los objetos dentro del POO contienen o combinan datos y comportamientos. Los datos decimos que son los atributos o propiedades y los comportamientos son los métodos o funciones. Vamos a revisar el tema de clase o class. ¿Qué es la clase? Es una plantilla o molde, como lo podemos ver aquí. El cortador de galletas vendría a ser la clase. Y los objetos serían así ya las galletas con sus colores, con sus características. Eh, las características o atributos y comportamientos y métodos que tiene un objeto en sí. El objeto, como lo podemos ver aquí, es un elemento específico con valores concretos que contienen, como decíamos, atributos o métodos. Los atributos o características, como en este caso del perrito, son raza, color, estatura, edad. Y los métodos o comportamientos o acciones que serían comer, dormir, sentarse, ladrar, etcétera. Dentro de la programación orientada a objetos decíamos que hay 4 pilares fundamentales, los cuales son encapsulamiento, herencia, poliformismo y abstracción. El encapsulamiento, ¿qué es? En sí usa palabras específicas para ocultar o mostrar detalles. Estos modificadores de acceso son private y public. Para decir obviamente si justamente esta clase será pública o privada. Después tenemos el tema de la herencia. En su nombre justamente está la definición. Decimos que heredan justamente una subclase, hereda atributos y métodos de una superclase. A continuación tenemos el poliformismo. El poliformismo se refiere a que un objeto puede comportarse de diferentes maneras en distintas clases. Por ejemplo, el método mover tendría justamente diferentes comportamientos para el tema de perro y pájaro. Y finalmente la abstracción. La abstracción se refiere a modelar las partes esenciales de un objeto y no considera el tema detalles complejos del código. Por eso justamente es el tema de abstracción. Vamos a ver a continuación esta figura con ejemplos en la cual vamos a ver las clases, los atributos y los métodos. Vemos que la clase rectángulo justamente estaría dentro de la clase figuras geométricas. El objeto es un rectángulo. Tenemos aquí a banco, tenemos a carro, tenemos a libro. A continuación vamos a ver los atributos. ¿Qué decíamos que eran los atributos? Son las características que tienen cada uno de estos objetos. Eh, em, Rectángulo, por ejemplo, los atributos serían longitud, ancho y unidades. De banco, nombre, dirección, clientes. De carro, marca, modelo y velocidad máxima. Y de libro, título, autor y páginas. Vamos a ver los métodos. Decíamos que son los métodos del comportamiento de las acciones. Entonces, de rectángulo sería calcular área, calcular perímetro, consultar ubicación. Del banco sería agregar cliente, eliminar cliente, mostrar cliente. De carro sería acelerar, frenar, obtener información. Y de libro sería detalle, leer y cerrar. Vamos a desarrollar
esta clase estudiante, justamente vemos que los atributos o características es el nombre, la edad y promedio. ¿Cuáles vendrían a ser los métodos? Por ejemplo, podríamos definir el comportamiento o acción de este estudiante como comer, dormir, rendir examen. Y ahora vamos a desarrollar la clase país. En este caso, los atributos que podría tener esta clase, podríamos decir que es el territorio, idioma, moneda. ¿Y cuáles vendrían a ser los métodos, acciones o comportamientos de esta clase país? Podría ser, por ejemplo, exportar productos, cerrar, abrir frontera, entrar en guerra. Finalmente, bueno, vamos a ver el tema de las conclusiones. Decimos que la programación orientada a objetos es bastante útil ya que reutiliza el código para evitar líneas justamente repetitivas. Esto hace un código más ordenado y modular. La escalabilidad, decimos que es fácil de entender y modificar. Y finalmente, hablando de la programación orientada a objetos, decimos que estamos programando en sí eh, ya objetos hacia el mundo real. Ya justamente lo que se ve en el mundo real lo estamos llevando a la programación. En el tema de desafíos, bueno, es importante que desde un comienzo esté bien codificado para que la jerarquía de clases no tenga ningún inconveniente posterior. Y la herencia, igualmente aplicar de una forma adecuada para que posteriormente una subclase herede de su superclase de forma correcta los atributos y métodos. Muchas gracias.